Primero que nada, gracias por venir. Para mí es un placer, es un honor y además últimamente vengo sintiendo que es casi una obligación hacer este tipo de cosas. Ya lo van a ir entendiendo a medida que vaya avanzando. Como les contaba, yo vengo de un mundo totalmente diferente. Yo vengo del mundo de las empresas. Yo pensaba que era un ejecutivo, después me di cuenta que era un ejecutado, que es parecido pero no es lo mismo. Vivía con el saco y la corbata puestas. Siempre fui un empresario medio sui generis, pero empresario al fin. Padre de dos hermosos ángeles que me acompañan en este nuevo trayecto. Digamos, cuando quisiera encontrar el momento en que yo empecé a hacer este tipo de cambios y realmente me resulta muy difícil. Entonces me voy a remontar, quizás cronológicamente vaya y vuelva, así que ténganme un poquito de paciencia. A pesar que, como dije, he dado cientos de conferencias sobre otros temas, esta es mi primera conferencia sobre este tema tan esencial en mi vida ahora. Hace unos años, cuando me casé, mi segundo matrimonio, mi mujer me empezó a decir que donde yo tocaba se le iba el dolor. Y obviamente para mí como empresario me entraba por acá y me salía por acá, pero después dije, bueno, para un argentino, ser un amante latino es un sueño, por lo menos ser un analgésico es un premio consuelo, ¿no? Es decir, es como que me saqué un segundo premio, ¿no? Y no le presté mucha atención. Paralelamente yo empecé a hacer una terapia con una psicóloga de formación clásica, pero manejando temas alternativos y temas de energía, y también empezó a sospechar de ciertas cosas que pasaban con los calores de las manos y las energías. Hasta que un día, yo tengo dos perros levantados de la calle, una es una boxer y la otra es un terrenbal. Terrenbal es terreno baldío, pero yo le digo terrenbal, entonces levanta su autoestima el animal. Y se empezó a asfixiar, empezó a toser, a empezar a tener asfixias muy fuertes. Yo tenía mucho miedo de la medianoche, y entonces dije, bueno, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Tanto que me dice, le puse las manos en el cuello. Cuando le puse las manos en el cuello, empecé a bostezar muy fuerte, empecé a lagrimear. La perra empezó como a desvanecerse hasta quedarse dormido con una paz absoluta y no tosió más. Dije, wow, justamente. Al día siguiente, que tenía mi sesión terapéutica, le conté todo entusiasmado, ¿y esto qué es? Me dice, yo te lo avisé, y además mi perro tiene lo mismo, así que terminamos la sesión y te venís a trabajar con mi perro. Trabajé con el perro, me llamó a la noche y me dice, el perro está sano, ¿qué vas a hacer? Le dije, nada. Al quinto perro tenía que decidir qué hacía, porque obviamente yo no podía dejar de trabajar en esto. Y aparte, yo tengo una relación muy particular con los animales, y me encantaba realmente hacer lo que estaba haciendo. Entonces, o abría una veterinaria holística, o empezaba a trabajar con humanos. Por lo tanto, sin querer, prácticamente así por accidente, tuve la primera sesión a través de mi terapeuta. Bueno, la primera experiencia con un ser humano fue extremadamente fuerte. El paciente de mi terapeuta, que lo internaban cada 3 meses con taquicardias. Los médicos no le encontraban absolutamente nada. Ella lo trajo, ella lo supervisó. Yo lo único que hice es acostarlo. No conozco, bueno, no es que me formé o tengo una técnica o alguien me enseñó. Entonces yo llamo escanear, esto de pasarle las manos, y en lugar de irme a su corazón, inmediatamente me voy al cuello y me quedo en esta zona de aquí. Entonces le digo, mira, tu problema es este, ¿qué te pasó acá? Y entonces me dice, mira, yo juego polo, me caí del caballo y se me fracturó la primera costilla y otro hueso que está acá, que ahora no me voy a acordar porque para ser médico me falta una sola materia que es la gris. La cuestión de que le dije que vaya a un médico chino para trabajar algún canal de apertura porque su problema no era cardíaco, sino que la computadora que tenemos acá le daba los mensajes equivocados. Hablando de mensajes, a medida que empezó a pasar esto, me empezaron a bajar mensajes. Y esto para mí es un síntoma de locura. Entonces iba a mi terapeuta y siempre le decía, vos me tenés que firmar un papel de que yo no estoy loco.
Me dice, yo te lo firmo, no hay problema. Aún así fui haciendo otras consultas, porque empezar a sentir cosas es como que uno se empieza a preocupar. Vuelvo a insistir, yo vengo de un mundo donde 2 más 2 es 4, donde uno compra, vende, gerentes, empleados, este tipo de situaciones. Y empiezo a recibir recetas. Entonces me preocupaba y mucho. Hace relativamente poco, cuando hice mi última consulta, donde dije, basta, no hago más, una psicóloga, se lo contaba a Claudia, me dijo, no me contestes lo que te voy a preguntar, pero 2 más 2, ¿cuánto es? Entonces me dice, ¿lo sentiste o lo escuchaste? Y yo digo, lo sentí. Entonces está bien. Si lo que vos sentís son mensajes, está perfecto. Si los escuchás es un problema. Si uno escucha voces, es un problema. Pero si uno siente, no hay ningún problema. Krishnamurti decía, yo nunca escribí un libro, a mí me los dictaban. El tema es si uno puede empezar a conectarse. Una vez fui a ver un cabalista también en Jerusalén, que le conté de esto pensando que me iba a sacar a patadas, y él me explicó, bueno, los cabalistas tienen la ventaja de hablar de todos los temas sin nombrar a Dios, pero que esté Dios ahí presente según sus cosas. A mí los nombres me complican mucho, ¿no? Hay gente que empieza con nombres extraños, entonces yo prefiero no meter a nadie en el baile este. Pero este hombre me decía, mira, lo que vos haces es muy fácil, es muy sencillo, es innato del ser humano. Y a mí eso me quedó dando vueltas, me quedó generando un montón de dudas, hasta que un día me di cuenta que lo que yo hago lo hace cualquier ser humano. Lo que hay que saber es cómo hacerlo y por qué hacerlo. Yo digo, el sanar con las manos, cuando uso la palabra sanar, lo uso siempre encomillado, por favor, es tan antiguo como correr, está en nuestro ADN. Entonces, el trabajar con las manos, si ustedes se fijan, digamos, en el púlpito, un cura trabaja siempre con las manos. Si van a ver a un imán, a un rabino, vive trabajando con las manos. Las bendiciones son con las manos, sin tocar, simplemente manteniendo una cierta distancia. Todo tipo de bendiciones, siempre que se decían, en los relatos bíblicos, siempre aparecen las manos. Entonces yo fui descubriendo que lo que uno es un simple, ni siquiera cable, es un filamento que está conectado con una energía universal. El don de cada uno de nosotros es de qué tamaño es el filamento que tenemos. Pero todos tenemos ese filamento, absolutamente todos, porque si no, no haríamos inmediatamente esto. Si yo pellizco a un bebé, si tengo el coraje de hacerlo, el bebé lo primero que va a hacer es apoyarse la mano, automáticamente. Entonces, la pregunta que es, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Digamos, ¿por qué la gente piensa que uno sana con las manos? Me dieron muchas explicaciones. Algunas me satisfacen plenamente, otras más o menos. Una vez me dijo alguien, mira, el universo vibra y ya se miden esas vibraciones. Hoy en día de la física y de la física cuántica se puede perfectamente medir esas vibraciones universales. Si uno es un filamento conectado a esa vibración universal, que es la vibración perfecta, digamos, el antónimo de caos en el idioma español es cosmos, entonces hablamos de la perfección, de lo que significa las vibraciones universales. Si uno puede bajar esa vibración y confrontarla, digamos, con un riñón. Un riñón nació para ser riñón, para vivir como riñón, para morir como riñón, y tiene la vibración que tiene un riñón. Entonces, si este riñón se enferma, su vibración es distinta y cambia. Entonces, si uno confronta la vibración universal, perfecta y poderosa, frente a un riñón enfermo que vibra distinto, a la corta, a la media o a la larga, ese riñón va a empezar a mejorar porque va a empezar a vibrar en una forma distinta. Salvo, esto es algo que también, por eso no me gusta la palabra sanador, salvo que uno está trabajando siempre con las consecuencias y no las causas. Digamos, la pregunta es, este riñón está enfermo y vibra como enfermo y uno confronta una vibración correcta. La pregunta es, ¿por qué se enfermó? Ahora, esto es lo que se refiere a la energía. ¿Qué pasa con los mensajes? Los mensajes que bajan generalmente son muy interesantes, muy inteligentes,
muy poderosos. Algunos lo llaman ángeles, otros lo llaman guías, otros lo llaman maestros. No me preocupa, son fenómenos, son macanudos y me llevo muy bien con ellos. Como me han dicho en algunos casos, me dice, son grandes médicos además, porque las recetas que dan son maravillosas. Y cada vez que yo entro en una crisis de creencia de este tipo de cosas, porque vuelvo a insistir, tengo 50 años de ser un empresario y tengo pocos años de estar en esta nueva tarea. Entonces cada vez que yo entro en una crisis me cruza un perro, porque al perro le creo. No es que al ser humano no le creo, pero el ser humano tiene una cantidad de situaciones como el deseo, el placebo, me gustaría que, y puede, en el perro esto es directo. Y entonces, cuando se me cruza un perro, me divierto muchísimo trabajando con él. Esto es lo maravilloso. Ahora, ¿cómo hacemos para que cada ser humano pueda desarrollar esto que a mí me vino, y todavía sigo sin entender por qué me vino justo a mí? Hay cosas que son enemigos naturales de estas energías. Una es el ego, el yo, el que porque yo, y porque yo, y porque yo, y porque para mí, y yo que soy, digamos, trato todos los días de achicar un poquito mi ego. En la medida que achico mi ego, siento que el canal o el filamento de energía se conecta un poquitito mejor. La velocidad, yo tengo una tendencia a acelerarme. Empiezo a hablar cada vez más rápido. Si ustedes me escuchan tranquilo, van a ver que yo cantando soy barítono. Acá, maestro de música. Y sin embargo, cuando empiezo a hablar soy tenor, porque me empiezo a acelerar. Bueno, la velocidad es gran enemigo de estos contactos. En la medida que estamos acelerados, no escuchamos. Yo cuando usaba el saco y la corbata, me acuerdo ahora, yo me levantaba a la mañana y lo primero que hacía era prender la radio para no escuchar. Es increíble, uno dice, prende una radio para escuchar. En realidad uno prendía la radio para no escuchar. Uno de los mensajes, yo ando ahí con teléfonos, celulares, internet, todo, cuanto uno más conectado está, más desconectado está. Estos son mensajes interesantes. Ninguno me pertenece, no le podría poner la firma de ninguno de ellos. Una mujer me vino a ver una vez, le habían ya extirpado los 2 pechos y le habían dado el alta del cáncer. Pero ella tenía miedo. Y el mensaje fue muy claro. Si no querés que se repita, no repitas. Entonces, yo me asombro. Entonces, este tipo de soluciones de lo que es la enfermedad no tiene nada que ver con lo que crecimos en este mundo pensando que la enfermedad es algo exógeno, es algo que me vino, que me tocó y que realmente me molesta, en lugar de decir, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Con qué empiezo a manejarme yo a partir de ahora? ¿De qué manera yo me paro ante toda esta clase de situaciones? Y les recomiendo de todo corazón, y ahora si quieren vamos a preguntas si es que hay, es que practiquen con su propia energía. Digamos, yo empecé a ver a los chinos, por ejemplo, cuando hacen tai chi, que manejan como si fuera una esfera, digamos, en los movimientos que hacen. Yo siento siempre esa esfera, que es mi propia energía. A veces siento la esfera de un tamaño enorme, a veces solamente chiquito, depende del grado de apertura que uno tiene. Empiecen a sentir su propia energía. Digamos, no solamente cuando algo le duele, hagan esto que es natural, sino que traten de ver cómo anda su energía. Y practiquen, aunque no sientan absolutamente nada las primeras veces, después van a empezar, digamos, tenemos la limitación del lenguaje, nosotros le ponemos palabras a sensaciones que no tienen palabras exactas. Una de estas es energía. Digamos, a mí me costó entenderlo, vuelvo a insistir. Vengo de 25 años de luchar contra el fraude y la corrupción. Yo puedo ser loco, pero no puedo ser deshonesto. Puedo ser, ¿cómo se dice chanta? ¿Existe chanta en español? No hay. No hay no es serio. Alguien no es serio. Claro. Digamos, yo puedo ser chapucero. Un fantasma. Ah, chapucero. Chapucero, ok. Yo puedo ser cualquier cosa menos chapucero. Estas cosas existen. Busquen información, movilícense, traten de entender qué pasa
con la energía que cada uno de ustedes tiene adentro. Y traten de conectarse, si son gente de religión, vía religión, si son gente agnóstica, vía meditación, si son, no importa, digamos, yo siempre digo, las autopistas, hay una sola dirección, esto seguro. Lo que hay son diferentes carriles. Si uno quiere el carril de la religión, el carril de la meditación, el carril de la creencia, el carril de la energía, a mí no me preocupa. El único tema es que si ustedes quieren ir para el sur, no agarren para el norte, nada más que eso. Pero las rutas y las velocidades son infinitas. Y vuelvo a insistir, me encantaría dejarles como cierre de todo esto, que esto no es fantasía, esto no es una expresión de deseos. Esto ya la gente lo empieza a medir y funciona. Muy bien, funciona. Y está dentro de cada uno. El tema es cómo hacemos para que este cablecito. Una vez ya termino con esto, me bajó una historia preciosa, muy linda. Contaba la historia de una lamparita que estaba, ¿lamparita se dice? En una esquina abandonada, pero iluminaba esa esquina nada más. Y entonces esta lamparita empezó a creer que ella era mucho más poderosa que para estar perdida en esa esquina. No tomó en cuenta que en realidad ella era solamente un filamento de una cantidad de cables, de una cantidad de generadores, de una cantidad de cajas que estaban en el medio, que hacían que toda esa energía le llegue a ella. Ella pensó que ella era sola. Entonces dijo, me voy a dependizar. En la primera vuelta que hizo, se apagó. Y en la segunda vuelta se cayó al piso y se rompió en 1000 pedazos. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es con quién estamos conectados, a dónde estamos conectados. Y agradecer que estamos conectados. ¿Ok? Preguntas. Usted particularmente, ya a nivel personal, no sé, ¿cómo empezó desde un hombre de negocios, cómo digo el giro? Yo te voy a contar dos historias mías. Y son muy personales, una más que nada. Yo jugaba al básquet cuando era chico, yo medía 2 metros más antes cuando era chico, y terminaba los entrenamientos reventado, cansadísimo, y me metía en la cama a los 16 años, y en lugar de pensar en mujeres, yo pensaba que iba a sanar a una persona por día. Y entonces la sanación la hacía a las 12 menos cuarto de la noche, porque si después venía una emergencia y ya había gastado la sanación del día anterior, tenía la del día siguiente. Yo después eso me olvidé, pero yo a los 15, 16 años pensaba en eso. Cuando era un ejecutivo, o un ejecutado, como quieras, tenía mis vacaciones muy contadas, y entonces me iba desaforado y tenía una moto de agua, un jet ski, no sé cómo se llama estas cosas. La cuestión de que agarré una ola, salí volando, me clavé una cosa acá, no sé cómo llegué a la moto de agua, no sé cómo llegué al puerto, no sé cómo llegué a la cama, y llegué a la cama con una mancha negra así, y dije, me arruiné las vacaciones. Y así me acosté a dormir la siesta. Y vi una mancha blanca, y lo que hice esa mancha blanca es ponerla sobre la mancha negra. Y así me dormí. Me levanté a las 2 horas, no tenía ni la mancha, ni dolor, ni nada. Me pegué tan susto que no hablé con nadie de esto. Y postergué 15 años más otra vez el ubicarme en estos temas. O sea, estate atento, porque pasan cosas, pero las dejamos pasar. Y hay muchas palabras que son enemigos de esto. Por ejemplo, mirá qué casualidad. Las casualidades no existen. Mirá lo que pasó, ¿viste? Y uno enseguida lo descalifica. Prestale atención. Quizás sigas 2 o 3 mensajes erróneos y alguno no va a ser tan erróneo. Pero yo siempre digo, si tú no crees en la energía, no pagues más la factura de luz.